Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. El día de hoy tengo a Steve y Yolanda de Prestigio Group. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Excelente. Cuéntale, vamos a comenzar un poquito. Me alegra a mí conversar siempre con prestamistas y brokers, particularmente que ustedes pueden prestar a nivel nacional. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado, un poco de inversiones y más importante también de los préstamos, porque la audiencia que nos está escuchando hace fix and flip, inversiones a largo plazo, ya sea utilizando el método CAR, haciendo refinanciamientos, cash out refinance, como se dice, o préstamos para propiedades multifamiliares. Pero cuéntenos un poquito sobre ustedes, la compañía y cómo así ustedes se especializan en prestar préstamos o originar préstamos para inversionistas. Cuéntanos un poquito de ustedes. Yo soy una prestamista por más de 20 años. Aprendí cuando tenemos una downturn y cuando tenemos el first mortgage meltdown. Y, no hay otra manera o trabajo cuando empezó todo eso. Nosotros tenemos que aprendí a hacer los modifications. Y después modifications, poco a poco, la marqueta está regresando y ahorita miramos cómo está empezando otra vez. Porque mucha gente que compré en el primer del año, es una posibilidad que ellos están upside down in equity right now. Correcto, muchas cosas están cambiando, por ejemplo, como tú estabas comentando, muchas propiedades que están bajando de valorización poco y depende de qué mercado, pero es interesante porque sí, de alguna manera se asimila un poquito a lo que ocurrió. Pero cuéntanos un poquito, porque muchos prestamistas, y hablamos un poquito antes también, muchos prestamistas hacen préstamos a dueños ocupantes y es lo popular, lo general. ¿Cómo así se decidieron y hace cuánto se decidieron y qué tipo de préstamos pueden proveer para la comunidad de inversionistas hispanos? Porque a mí me sorprende, yo he buscado, es que como hay que buscar, hay que buscar en todas partes para encontrar a alguien que hable español, que se especialice en préstamos de inversiones. Tengo un poquito de curiosidad, ¿cómo uno llega a especializarse en préstamos de esa manera? Porque es muy importante. Me gustaría multiplicar y tener muchas personas que puedan ayudar a nuestra comunidad que está creciendo. Sí, pues básicamente, pues nosotros como hemos estado en este negocio por más de 20 años, pues obviamente tenemos muchas etapas de diferentes mercados que hemos experimentado. Obviamente, dependiendo en el mercado, es el tipo de préstamo que era más común y más popular en ese tiempo. Ahorita, como dices, hay muchos préstamos para inversionistas. Hay un programa Debt Service. No sé cómo tú dices uno, CAR, tal vez es similar, pero básicamente sí, creo que esos préstamos creo que se refieren como se dice, las propiedades que generan ingreso, ¿verdad? Exacto. O sea, que no necesitas necesariamente mostrar documentación de ingreso, sino que la propiedad en sí es suficiente para calificar. Este es un programa que es muy popular dependiendo en su crédito y dependiendo en el valor, en el préstamo, en la cantidad del préstamo. Pero básicamente nosotros somos una compañía que hacemos directo, somos direct lenders, somos broker, somos correspondent lending. Tenemos diferentes plataformas que nos da flexibilidad para poder prestar. Somos como un híbrido. Teniendo todas esas opciones, podemos ofrecer más opciones a los clientes. Básicamente prestamos FHA, convencional, debt service. Ahorita está muy popular, como te comenté, que en el estado de California es un estado donde somos acaban de pasar una ley donde en todo el estado pueden hacer accessory dwellings en su propiedad sin tener la zona de unidades múltiples. Es más flexible poder construir en tu casa y de ahí
empezar a ser inversionista con un cash flow, ¿verdad? Ustedes también hacen hard money lending también, ¿correcto? Sí, todo el día. Y eso es algo que quiero recalcar porque es importante. Siempre aquí en la cancha de bienes raíces, Steve y Yolanda, hablamos de crear el equipo y trabajar con expertos que se especializan, porque es diferente trabajar con un agente tradicional que busca propiedades para primeros compradores que con un agente de inversionistas. De la misma manera, cuando estás trabajando con un prestamista, uno quiere múltiples opciones, ya sea porque quizás no tengo un buen crédito o quizás no tengo el ingreso, pero el trato, la propiedad tiene sentido porque tiene un ingreso, o posiblemente tengo un socio. Entonces, hay múltiples maneras en el cual es muy beneficioso trabajar con un experto. Y lo que me gusta de ustedes es que no solo hablan español, hacen todo tipo de préstamo, y para recalcar eso, para las personas que son nuevas y no saben la diferencia de un broker de bienes raíces y un prestamista directo, ustedes son los dos, pero coméntanos cuál es la ventaja de tener de un broker, básicamente, de tener ese acceso a un broker comparado solamente a un prestamista directo. ¿Podrían hablar un poquito de eso? El broker es como una agente, es un agente del cliente al banco. So el broker, he's in the middle. So el broker van a buscar la programa del banco, meter la aplicación y el banco va a mandar los fondos al cliente. Nosotros directos nosotros tenemos los fondos y nosotros somos responsabilidad por el trato así, pero es más fácil. El underwriting y las reglas es más fácil porque nosotros somos controlados el trato. Correcto. Y algo interesante de los brokers es de que ustedes tienen acceso a diferentes opciones porque trabajan como son el intermediario, ustedes tienen acceso a diferentes y múltiples entidades bancarias a nivel nacional, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Porque cada situación en cada cliente es diferente. Y solamente hay dos maneras de dinero, self-employed o W-2, pero hay diferentes situaciones con el trabajo, los FICOs y todo eso. So es mejor que nosotros tenemos muchas opciones para mandar el trato a cada banco. Correcto, y eso es con lo que estábamos hablando, que hablen español, que hagan básicamente, que sean broker y que tengan acceso directo a capital. Y lo otro es que también invierten en bienes raíces. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuál ha sido su experiencia con inversiones? ¿Han hecho fix and flip, inversiones a largo plazo? Sé que hablamos un poquito antes, pero para el público, ¿podrían comentarnos un poquito cuál es la experiencia de inversiones que tienen para que tengan una idea del público, por favor? Sí, claro que sí. So, anteriormente te estaba comentando de que yo también soy inversionista. Compré un duplex y en ese duplex construimos dos accessory dwellings, dos unidades atrás que nos permite. Y esa propiedad está dando un cash flow súper más del 50%. Entonces, en esos instantes donde puedes comprar una propiedad en California, por decir una persona que vive en otro estado y quiere invertir aquí, puede comprar una propiedad, invertir en la accessory dwelling y esa propiedad, porque las rentas están súper altas aquí, entonces ese le va a dar mucho cash flow. Tenemos que hacer los números, pero dependiendo en la área, dependiendo en cuánto están las rentas, podemos hacer un cálculo para ver si vale la pena o no, pero casi siempre con la propiedad que va a construir, le va a dar un cash flow positivo. Eso me encanta porque eso es algo diferente. Los Ángeles es uno de los estados, yo diría que una minoría de estados, los cuales el precio promedio de una casa, 3 cuartos, un baño o 2 baños, estamos hablando de casi cerca de $500,000 o alrededor de $500,000. Y eso es algo interesante porque en el resto de los estados la mayor parte es menos de $500,000. Usualmente, por ejemplo, el mercado donde yo estoy, el promedio es $200,000. Entonces, y en el estado de Maryland creo que cerca o un poquito más de 300. Pero California en general, el promedio de propiedad es muy amplio. Entonces, yo incluso, Yolanda, estaba poniéndome a pensar y dije, un momento,
si una casa está a $600,000 o $500,000, pues la hipoteca vamos a hablar de un poquito arriba de los 2,500 o alrededor de cerca de los $3,000, dependiendo del impuesto y todo eso. Y si la renta está solo 3,500 o 4,000, pues el cash flow puede ser poco o no mucho. Y una solución a eso, y me encanta que traíste aquí a la mesa de lo que es bien, se está volviendo popular o siempre ha sido popular, el de crear o construir algo adicional en el mismo lote de la propiedad. Y me imagino que me estabas comentando que el estado es amigable con eso, porque en otros estados, por ejemplo en Maryland, no son muy amigables. Hay que hacer muchos documentos, hay que preguntar a la ciudad. Entonces, si es un poco más común en California, me imagino que el proceso es más simple o ágil, me pensaría. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Sí, eso es reciente. Yo creo que fue en el 2020, en el 2020, que se hizo legal en todo el estado. Oh. En el estado se puede hacer, pero obviamente todas las ciudades tienen sus reglamentos. Pero es legal. Solamente tienes que ir por el procedimiento de esa ciudad, dependiendo en dónde esté la propiedad, ¿verdad? Pero sin embargo, hay ciertas ciudades donde tienen un programa que es streamlined, que lo hacen más fácil para obtener los permisos, para tener los inspectores, para que puedas construirlo en menos tiempo y tenerlo ya rentando. Lo que pasa aquí en California es que hay una escasez de viviendas. Entonces, mucha gente anteriormente convertía los garajes, las cocheras, las convertía en vivienda. Eso, sí. Entonces, pues la demanda es lo que crea los cambios, ¿verdad? Las leyes. Entonces, con eso fue cambiando las leyes de hacerlo más fácil para gente que tal vez tiene familia y quiere construir y tener dos familias viviendo para poder solventar esa hipoteca, o si no, para poder crear un ingreso por medio de rentas. Tiene mucho sentido. Y en el caso de costo, hablamos obviamente como inversionistas y todos los que nos están escuchando, cuando ponemos un capital a invertir, queremos saber cuál es el riesgo y cuál es la ganancia, en el sentido de cuál es el cash flow, ¿verdad? Y en este ejemplo, por ejemplo, el proyecto que estás hablando, ¿cuánto más o menos te costó para construir esas 2 unidades, creo que comentabas, y cuánto de renta por unidad? Solo para tener una idea y el público tenga una idea en California, para que tenga. ¿Y en qué ciudad estamos hablando de esta propiedad? ¿Los Ángeles? Estamos hablando en el condado de Los Ángeles, pero la ciudad es en la ciudad de Pomona. La ciudad de Pomona es muy amigable a construir. Hacen todo más fácil, ¿verdad? El proceso tomó como, hubieran estado completas en 4 meses, pero tomó 6 meses, pero fueron 2. Más o menos la construcción para las 2 costó como 200,000, 210,000. Okay. Y las 2, los ingresos, el cash flow de eso es $5,000. Oh, wow. No, pues entonces básicamente en teorías te costó 105 por unidad y te está generando cerca de 2,500 por unidad. Por unidad. Oh, wow. Ahora, la pregunta del millón es la casa, ¿ok? ¿Cuál es la casa? ¿Cuánto es más o menos en promedio una casa en Pomona con el terreno adecuado para construir lo que construiste más o menos? Si comprarías una casa como la que tienes, ¿cuánto costaría? Sin más esas o 2 menos, unidades, obviamente. Sin esas 2 unidades, solo la casa. Ahorita depende, ¿verdad? Porque ahorita lo que pasa es de que hay muchas casas, no hay muchas casas, pero las casas que están se están quedando en el mercado. Pero la mayoría de las casas tienen lotes grandes. En todas es muy probable donde tú puedes comprarla, pero el promedio son como 550,000. Ok, ahorita tengo para todos los que nos están escuchando, utilizamos Carl's Mortgage Calculator. Vamos a hacer unos números rapiditos. 550 y el pago inicial, el FHA, una persona puede comprar con FHA esa cantidad de 550. Okay. Sí.
excelente. No sabía si hay algunas limitaciones del precio en ese rango. Y el interés, estamos hablando que para owner occupant, y eso es el siguiente tema que vamos a hablar, el interés y el mercado, pero para este ejemplo, en promedio, ¿7% es justo o cómo estamos con el FHA, FH? Ujú. 6.3. 6.3, ok, vamos a poner 6.3 y lo hacemos por 30 años porque es un préstamo de ocupación y estamos hablando que va a ser 3,285, ok, ese es el pago de hipoteca. Ahora, los impuestos y para las personas que quieren aprender, yo tengo mucha curiosidad de California porque es uno de los estados bien únicos, se podría decir, en los cuales el promedio de precio es muy alto, pero ¿cómo son los taxes en una propiedad así como esta, más o menos? Se podría Estamos hablando de 10,000 al año, menos o más, para tener una idea. en el condado de Los Ángeles, el porcentaje de los impuestos son 1.25% del precio de la casa. 1.25. Ajá. Ok, a ver, 1.25, como 6,800, como Sí. cerca de 7,000. Estamos hablando de 600 y pico. Entonces, con el seguro y todo eso, posiblemente se va a 4,200 por ahí. Ok, arriba, un poquito arriba de los 4,000. Tenemos el seguro de hipoteca y todo. Y estoy jugando estos números porque quiero tener una idea. Si tu pago mensual va a ser 4,200, un ejemplo. Para tener un contexto, ¿cuánto es la renta promedio de la misma casa? ¿Estamos hablando que va a ser menos o más de 4,200? Solo para tener una idea. De una casa de Ujú, 550, ujú, más o menos en Pomona. ujú. Obviamente va a depender en la condición, ¿verdad? Claro, 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 Entre claro. En más, promedio. ujú, como 3,500. Ok, es 3,500. Entonces, básicamente, si yo compro una casa para inversión y cambiamos el 3.5 por 20%, la hipoteca baja, pero posiblemente se va a 3,500. Entonces podríamos decir, y corrígeme si estoy equivocado, Yolanda, y yo sé que estamos pensando mucho porque me encanta hacer esto, pero básicamente es para invertir en bienes raíces, en casas así. Creo que básicamente para generar un buen flujo de dinero, estamos casi obligados a construir algo en ese ejemplo, obviamente, de construir algo para que tenga sentido de inversión, para que tengamos un retorno, un buen retorno a nuestro dinero. Porque si solamente es la casa como inversión, la renta no cubre los gastos de operación y la hipoteca y darnos suficiente cash flow. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. So, básicamente, sí, si uno quisiera comprar una casa con lo mínimo Mm, y pensar, ok, pero aquí me van a permitir construir, en vez de invertir el dinero en el enganche, mejor ujú, invertir el dinero en construir un accessory claro. unit, porque ahí vas a poder conseguir más dinero como el cash flow, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. si construyes algo, hay ciertos reglamentos de cuántos pies cuadrados puedes construir, Ah, pero si permiten construir 3 recámaras y 2 baños, algo de 3 recámaras, 2 baños en esa ciudad te va a dar lo máximo de renta. mm, Entonces, ahí es donde vas a recuperar y vas a tener parte de cubrir. ¿Me entiendes? Ahora cuando rentas tu casa, ujú, si es que después decides mudarte, rentar la casa y rentarla de atrás, entonces mm, te va a convertir en un cash flow, claro, pero claro, te va a claro. tomar tiempo, obviamente ahorita por el mercado como está cambiando. Ujú. Ya, es una opción de múltiples que me encanta compartir con toda la comunidad de inversionistas porque muchos piensan que no tengo X cantidad de dinero, pero hay una manera, el famoso house hacking también es algo muy popular y tenemos y hablamos de eso mucho. Me parece fenomenal de que hay oportunidades de ese ángulo. Me imagino que hay muchas más oportunidades, pero hablemos un poquito, ya que hablamos un poquito y me encanta, la audiencia los conocen, entiende un poquito de su experiencia y de que son brokers y préstamos directos, que prestamistas directos. Hablemos un poquito del mercado, qué es lo que está ocurriendo con los intereses, particularmente del ángulo para las personas que van a hacer fix and flip, o sea, hard money lending, para el lado de inversiones a largo plazo, lo que me gusta decir, llave a mano,
que son propiedades que no necesitan arreglo, y las propiedades con valor añadido, donde ellos van a comprar con Hard Money Loan y refinanciar con un préstamo fijo a largo plazo para poder generar un flujo de dinero. Entonces, ¿cómo está el mercado? Yo sé que ha cambiado mucho, pero me gustaría saber el mercado actual de los intereses, del mercado de préstamos. ¿Podrían hablar un poquito de eso, por favor? Tell them about the buy down. Pues, ahorita hay una, ¿cómo dice? Hay una opción en los intereses ahorita. So, por ejemplo, si vas a comprar una casa de 550 y solamente el dueño pueden ofrecer 2 puntos y los 2 puntos van a bajar el interés 2 puntos. So, originalmente nosotros calculamos el interés a 6.3. So, bajamos el interés 2 puntos, empezamos a 4.3. So, el primer año es 4.3, la segunda año es 5.3 y la tercera sale en el original interés 6.3, porque nosotros todos los experts y nosotros pensamos que los intereses van a bajar en el primero del 2024. So, en ese programa de buy down, ustedes van a beneficiar por el interés bajo, por 2 porcentajes bajo. Tocando en lo que está diciendo Steven, en el escenario que estábamos hablando de comprar una casa de 550,000, el interés es 6.3, ¿verdad? FHA con lo mínimo. Ok, si ponemos ese mismo ejemplo con el buy down, el buy down es algo que, por ejemplo, si haces tu oferta ahorita en California, es un buyer's market, o sea, el comprador tiene un poquito más de ventaja porque puede pedir ciertos closing costs, costos de cierre, ser un poquito más flexible para tratar de negociar, ¿verdad? En este ejemplo, si alguien compra una casa de 550,000 y le pide al vendedor que le pague los costos de cierre para poder hacer el buy down, entonces, y acepta, la persona va a tener el interés de 4.3, que viene, el pago que teníamos anteriormente era de 4,200, ahora quiere decir que su pago empezaría 3,600. Entonces, el primer año empezaría con 3,600. Si las rentas más o menos son 3,500, yo creo que 3,600, algo así, puede ser. Le da tiempo de que tenga ese pago por un año y después va a subir otro punto, que el siguiente punto el pago sube. Y eso es algo reciente, ¿verdad? Porque esa es la primera vez que lo he escuchado. O sea, básicamente, y estamos hablando de FHA en estos momentos, ¿verdad? Exacto. Solamente FHA convencional, y ahorita los productos de non-QM están empezando con eso también. Ok, entonces esa es una solución, pero esa es la premisa o la fundación de eso, es de que de acá a 1 año o 2 años va a bajar los intereses y la gente puede refinanciar. Exacto, ¿verdad? Exacto. Para poder dar más flexibilidad a comprar ya que los intereses subieron. Básicamente los programas siempre salen dependiendo en el mercado y se hacen populares dependiendo en con lo que estamos tratando, ¿verdad? Dependiendo de. Entonces, para poder obtener más compradores o gente que puedan adaptarse, ¿verdad? Básicamente para ellos poder generar más préstamos y los compradores puedan tener la oportunidad. A mí me parece fenomenal porque es un ejemplo perfecto que los mercados se adaptan, ¿no? Se adapta mucho a la necesidad del comprador. Al final del día, los prestamistas quieren obviamente originar préstamos y los compradores quieren comprar. Entonces, de alguna manera, se encuentra una solución y me parece interesante. Ahora, la pregunta que tengo, y eso está súper interesante porque eso es algo reciente, el dueño o el comprador tiene que pagar 2 puntos para que eso ocurra, ¿verdad? En la mesa de cierre. Y un punto, estamos hablando un porcentaje del préstamo o del precio. Del precio. Okay. No, el punto sería la diferencia de los pagos del interés lo más bajo. Por ejemplo, si compra 2, va a bajar el interés al 4.3, ¿verdad?
El pago son 3,700, algo así. La diferencia del pago de 3,700 al siguiente año que se ajusta, el pago sube a 4,091. La diferencia del pago en 12 meses es lo que costaría el pago. Claro. Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Oh, qué interesante. Y eso es algo súper reciente porque no lo he escuchado. Quizás es en los últimos meses o semanas, me parece. Fue reciente. Meses, yo creo que mes o mes y medio. Ya, no, definitivamente. Y esa es información súper buena para las personas que quieren comprar su primera casa o su segunda casa para ocupar, porque muchos compraron con convencional primero y quieren comprar con el FHA, o muchos compran FHA, refinancian y compran con el FHA. No, me encanta. Es extremadamente interesante de que esos cambios en el mercado nos adaptamos totalmente. ¿Qué otras cosas están viendo en el sentido de hard money? El hard money en realidad ha cambiado los intereses. ¿Ustedes están cobrando más interés que antes del 2020 o es lo mismo, se mantiene? Usualmente en el mercado que yo lidio o los clientes o las personas de la comunidad, el promedio es 12%. ¿Cuánto cuesta hard money en California para todas las personas o lo que ustedes originan usualmente? Depende los números del crédito y la experiencia de la persona que está pidiendo. Si tienes mal crédito, tienes que poner 30% del enganche y seguro el interés va a empezar al 13%. Ok, ¿y cuál es el mejor caso? Buen interés, ha hecho 3 fix and flips, tiene buena experiencia. ¿Cuál sería el caso? 9.9. Pero hard money es una préstamo que necesitas una solución para exit. You need an exit plan. Claro. Muchas personas que empiezan con esta, they don't have an exit plan. At the end, es fácil para salir and they lose it. So you have to have good credit, porque si tiene mal crédito, no hay una manera para salir porque you don't have good credit. So it's más fácil, más difícil para agarrar una préstamo de convencional. So they have to have good credit. Claro, claro, eso es muy importante. Y cuando hablamos de fix and flip, me gusta lo que acabas de decir, que tienen que tener una estrategia de salida, el exit strategy, como se dice. Y muchos, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, muchas personas que han comenzado y obviamente su estrategia es vender la propiedad, pero por X o Z razón, ya sea la renovación se demoró más, costó más o el precio bajó con lo que está pasando o lo que pasó con la subida de intereses, ellos lo que están haciendo, están viendo la opción de refinanciar y sostener la propiedad a largo plazo, donde la renta cubra los gastos de operación, la hipoteca y que puedan ellos sobresalir. Obviamente el punto es pagar la deuda, el hard money o el dinero privado que han utilizado. Pero sí, buen punto sobre eso. ¿Y cómo estamos con las inversiones a largo plazo o los cash out refinance? ¿Qué cambios han visto en los últimos meses, particularmente en el de inversionistas? Pues básicamente los cash out refis son menos gente está haciendo cash outs, al menos de que tengan bastante plusvalía y quieren reinvertir ese dinero, sacarlo y ponerlo en otra inversión. Pero obviamente nadie quiere deshacerse de los intereses bajos que tienen. Lo que están haciendo son líneas de crédito, sacando una línea de crédito para poder obtener ese dinero y usarla en otra propiedad de inversión o lo que guste, ¿verdad? Ajá, y en los mercados donde nosotros estamos, muchos de ellos, y enseñamos mucho del método CAR, Yolanda y Steve, básicamente hablamos de comprar una propiedad, vamos a decir, por 70,000. Es un ejemplo básico, puede ser más, pero lo compran por 70,000, le arreglan con 30,000, invirtieron 100 y esa propiedad está valorizada en, vamos a decir, 175. Entonces van a un banco y lo que enseñamos, el banco te va a dar lo que llamamos, y ustedes saben, el LTV y el promedio de deuda a valorización, se podría decir. Entonces, lo que Yolanda está diciendo que si antes era el 80%, quizás ahora es el 75%. ¿Qué porcentajes están viendo ahorita del TV cuando hablamos del cash out refinance, pero sin seasoning? O sea, es un inversionista que vino, lo compró, 3 meses, subió la valorización y ahora quiere refinanciar para pagar a su hard money o dinero privado.
¿Tienen productos ustedes que no requieran lo que llamamos, no sé cómo traducirlo, pero tiempo de sazonamiento, se podría decir? Sí. Cuéntanos un poquito de ese programa que tienen para que entiendan mucho los inversionistas. Básicamente, si lo comprases como lo comprases cash, con inversión, no tienes ningún límite de tiempo que esperar para poder sacar el dinero. Tenemos un inversionista que sí presta con eso, Claro, pero va a ser basado en el ejemplo que les doy. Si lo compramos por 70 y lo arreglamos con 30, o sea, y la inversión es 100,000, pero la valorización efectiva de esa propiedad, 75%. de la valorización 170, de los 175 que hablamos, o sea, de la valorización después de los arreglos, Sí, ¿verdad? el máximo sería 75%. De los 75% de lo que se valorizó. Excelente. Ok, entonces eso es lo que cambió. ¿Y antes era 80%, era lo máximo que ustedes, No, o siempre era 75? propiedades e inversiones, no. Siempre ha sido 75. 75. Ok, 75% de la valorización y no seasoning, ¿verdad? No tiempo, lo pueden hacerlo No. en 3 meses, 6 meses. Eso es muy bueno. ¿Y cuál es el interés más o menos? Estamos hablando que va a ser el mismo interés que cuando tú compras una propiedad, o va a ser más alto que una compra cuando uno hace la refinanciación, solo para tener una idea en su experiencia. Pues todo depende también en cómo es la situación del crédito. Va a depender en varias cosas, ¿verdad? Claro, claro. El tipo de propiedad también. Mm. Pero, En ahorita está general. subiendo de los 9%, de 13. 9, ya. Eso es lo 13. que me estaba dando cuenta. Me encanta que me confirmas muchas cosas, pero muchas de las personas que estoy trabajando, cuando hacen cash out refi, sí lo estoy viendo en los 9, 8, altos 8, 9. Raras veces lo estoy viendo menos de 7.5. Y entonces es interesante que el mercado, pero si nosotros hablábamos hace un año y medio, 2 años, yo he visto hasta 5%, 5.5%, pero obviamente ha cambiado. Y con eso le recordamos a todos los inversionistas que tienen que hacer sus números correctamente. Hagan su diligencia correspondiente. Tienen que hacer cuál es la renta del mercado, los gastos de operación, la hipoteca, porque con los intereses, bueno, no pueden hacer sus números a 5% cuando los intereses están a 8.5 o 9% si van a hacer un cash out refi. Entonces, eso es muy, muy importante para todos los inversionistas. Y por último, me gustaría saber cuáles son los consejos que podrían dar, porque ustedes trabajan con muchas personas en nuestra comunidad hispana, inversionistas, primeros compradores, hard money, fix and flippers, como se llama. ¿Qué es una de las cosas que ustedes ven, errores muy populares que muchas personas como inversionistas cometen, y qué ustedes podrían recomendar para que no cometan esos errores? Preservar el crédito, porque muchas veces, hard money está fácil para agarrar, no problema, no problema. Vas a poner el enganche, el interés está alto, no problema, pero salir de eso fue muchos problemas porque no pueden agarrar un préstamo convencional. Y es más, si son inversionistas y ellos son dueños de otras propiedades, it has to be non-owner occupied. And the interest is más alto, and it's not easy to qualify. So they need good credit, and they need en los dineros de los tax returns too. Tienen que empezar dinero al gobierno to show that you're making money. Ya, eso es algo muy popular en nuestra comunidad. No todos, obviamente, pero es con lo que no queremos mostrar mucho para no pagar impuestos, pero en el momento de refinanciamiento o al momento de adquirir un préstamo, la realidad es que, particularmente en dueños ocupantes, eso te va a afectar, pero en inversiones, yo pienso que hay programas también donde si la oportunidad es buenísima, pues yo no tengo crédito o ingreso, yo puedo traer un socio que tenga el crédito y el dinero, ¿verdad? Eso es posible con muchos tipos de préstamos con entidades bancarias, y eso es muy bueno. ¿Qué otros errores, Yolanda? ¿Tú qué puedes agregar a eso? Unos errores que tú ves en nuestra comunidad y cómo ellos pueden mejorar o evadir. Pues básicamente cuando uno se mete de inversionista ya estamos hablando de otro monstruo, porque sí, porque en realidad
el querer invertir es algo que yo recomiendo siempre, porque eventualmente vas a tener una propiedad que va a valer mucho más a la larga y a veces uno quiere ver el beneficio instantáneo, pero a veces no sucede así. A veces en la inversión tienes que esperar un poco de tiempo y después eventualmente vas a ver la ganancia. Si no la ves la ganancia en el cash flow, la vas a ver a largo plazo con la plusvalía que va a subir. Y eventualmente alguien más va a pagar esa hipoteca. Entonces, lo que yo veo a veces es de que mucha gente piensa que invertir va a ser algo instante, al instante que vas a ganar, pero el invertir es algo que tú tienes que meterte en la cabeza que va a ser a largo plazo, porque eventualmente es donde la ganancia va a venir y los beneficios vienen instantáneos, porque te van a venir en modo de cuando haces la declaración de impuestos, te va a ayudar en tus impuestos cuando haces tu declaración, porque ya eres un inversionista, tienes más cosas que deducir, exacto. Entonces, lo que yo veo es que a veces la gente no invierte porque no ve el gran beneficio instantáneo. Y si quieres invertir, tienes que pensar en futuro. A largo plazo, como llamamos. Eso es un buen punto. Muchas personas en nuestra comunidad, bueno, y yo digo de mi experiencia, porque mis padres también, y yo a cierto nivel también, en algún momento, lo que llamamos la gratificación o la satisfacción instantánea o a corto plazo. O sea, el vestirlo mejor, comerlo mejor, hacerlo mejor, pero para el día de mañana, 6 meses. Creo que eso es algo de que pensamos que todo lo que está ocurriendo fenomenal el día de hoy va a ocurrir siempre. Y siempre va a haber retos como la economía, el trabajo, entonces, incluso las inversiones, siempre hay riesgo, va a bajar las propiedades, algunos inquilinos no van a pagar a tiempo, entonces siempre hay riesgo en todo. Creo que algo bien interesante de la mentalidad inversionista es lo que añades de invertir a largo plazo y tener la paciencia sabiendo que hay el beneficio. Lo que me encanta de bienes raíces es que tenemos el cash flow, que es un beneficio a corto cada mes, lo vemos cada mes, y tenemos el beneficio a largo plazo, que es la, obviamente, apreciación y lo que me gusta llamar es la reducción de la deuda, que cada mes el inquilino pues está pagando tu hipoteca o parte de tu hipoteca y tu deuda está bajando, ¿no? Está reduciéndose y con la apreciación pues creas la equidad. Me encanta mucho y esos son 3 puntos muy buenos de nuestra comunidad y obviamente cómo ellos pueden evadir esos errores y pensar a largo plazo es una de las cosas muy, muy importantes. El crédito, como dijo Steve, asegúrense de que si no tienen crédito, ¿qué están esperando? Yo pienso que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen crédito, pero si no lo tienen, saquen una tarjeta de crédito. Creo que una de las reglas rápidas es no utilices más del 20% de tu límite y obviamente la regla número 1 de tener una tarjeta de crédito, paga tu tarjeta de crédito a tiempo. Sí, sí. Muy importante. Aunque sea el mínimo, pago mínimo, sí. Pero págalo, porque estar tarde afecta muchísimo el crédito. Oh, ya, definitivamente. Y para recalcar ese punto tan importante, y yo les voy a comentar una historia personal, yo trabajé por 5 años para tener mi crédito 808, ¿ok? Oh. Y un día compré como creo que era un lapicero, literal, algo de $3 o $4, o yo lo compré como siempre, y obviamente sigo mi vida vendiendo propiedades, invirtiendo y todo eso, y lo que ocurre es que 2 meses pasa y mi crédito fue de 808 a 740. Y yo dije, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, chequeé todas mis cuentas, llamé a personas, a compañías y todo, y me di cuenta que cuando compré eso de Amazon, Amazon automáticamente puso la tarjeta de crédito de Amazon, ¿ok? Sin que yo lo puse, sin que yo lo seleccione. Y yo pensé que compré esa cosa de mi tarjeta de crédito de PNC. Entonces, el punto es que me bajaron más de 60 puntos, ¿ok? Y eso me arruinó el día y honestamente aprendí mi lección tan grande que hasta algo de $3, si tú no lo pagas a tiempo y pasan 2 meses, créeme, te va a afectar tu crédito, particularmente si quieres tener un crédito
muy alto. Es como te tratan de darte una lección, ¿no? Para que tú puedas mejorar y pagar a tiempo. No importa si es $3 o $5, para el punto de Yolanda, haz tu pago aunque sea lo mínimo. Bueno, Steve, Yolanda, creo que conversamos mucho del mercado, hablamos un poquito, lo más importante, a mí me encanta, y voy a recalcar que me encanta conocer, colaborar, porque la visión que tenemos aquí en la plataforma de lacancha.es es literal llevar a la comunidad hispana hacia la libertad financiera utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Y nuestra visión es que en 5 años queremos crear 1 millón de inversionistas, actuales y futuros. Entonces, no podemos hacer eso sin educación, sin proveer educación, motivación o crear una comunidad nacional de inversionistas hispanos. Y nosotros no podemos, es imposible nosotros crecerlo si no colaboramos con expertos como ustedes, profesionales como ustedes, líderes como ustedes que estén impactando a la comunidad hispana. Entonces, muy agradecido y bendecido de conocer personas como ustedes y muchos más que estamos nosotros colaborando. Y vamos a tener el evento en Los Ángeles, si lo están escuchando ahorita, creo que les comenté el otro día, en Los Ángeles en enero 28. Me encantaría tenerlos ahí como sponsor, a ver, para que los conozcan. Yo sé que mucha gente ya va a estar preguntando por ustedes, que creo que están cerca de Los Ángeles, ¿verdad? Muy cerca de Los Ángeles. Sí. Sí. Y quizás ahí puedan conocer muchas personas que necesiten préstamos de todo rango. Entonces, muy feliz, simplemente agradeciéndoles una vez más. Y últimas palabritas, Steve, Yolanda, sobre muchas personas están en la banca de bienes raíces y queremos que estén en la cancha de bienes raíces, esa analogía de meter gol, de agarrar su primer trato, siguiente trato. Muchas personas están calentando, educándose, pero tienen ese temor de ir a la cancha porque pues tienen miedo de perder dinero, tienen miedo de que algo puede pasar. Obviamente hay riesgos en todos los negocios, pero ¿qué pasa si es mental? ¿Qué recomendaciones o qué consejos le puedes decir para que tomen acción? Ya están listos, pero en su mente están esperando para que el universo se alinee, están esperando que venga alguien y le ayude a comprar de la mano, y eso obviamente no ocurre. Uno tiene que hacerlo. ¿Qué consejito les podrían dar a esas personas de habla hispana? So, con el buy down que está diciendo con FHA, en 3 años, cuando los intereses se bajan, no tienes que tener equity para refinanciar y bajar tu interés en FHA, porque FHA Streamline es no más interest rate reduction. Pero estás en convencional, es una refinanciamiento traditional, where you have to have equity. So, ahorita para empezar FHA, ahorita con el buy down, es el mejor programa que tenemos. Increíble. ¿Y Yolanda? Yo diría que nunca hay el momento perfecto para nada, ni para tener hijos, ni para casarte, ni para nada. Entonces, tenemos que vivir en un lugar, tenemos que seguir con nuestra vida. Yo siempre digo, el primer paso es primero tener tu propia casa, porque tienes que pagar renta y tienes que vivir en un lado. Ahora, siempre me preguntan, ¿es buen tiempo? ¿Es buen tiempo? Siempre va a ser buen tiempo si calificas, si tienes trabajo, si tienes dinero para invertir, aunque sea lo mínimo. Siempre es mejor ser dueño de tu propia casa que rentar. Entonces, yo diría que el pensar que va a llegar el momento donde las casas van a bajar, donde los intereses van a bajar, puede pasar toda una vida y nunca lo cumples. Yo diría, si estás pensándolo, lánzate y ya estando allí, vas a ver, el primer año es el más temoroso porque el pago te duplicó. Entonces, ya que te vas acostumbrando, es como cualquier cosa que primero empiezas. El primer año va a ser lo más difícil. Ya estar acostumbrando a tus finanzas. Ok, tengo que hacer mi pago de 2,500. Para el siguiente año ya se mejora. Ya no estás tan estresado. Entonces, yo digo, sigue con lo primero y después abre tu mente para poder invertir, para poder subir el escalón, ¿verdad? Porque obviamente cuando tú tienes una propiedad, de allí es donde el wealth, homeownership, de ahí es donde mucha gente se hace rica de tener inversiones, de tener bienes y raíces. A veces hay como mucha gente se educa, manda a sus hijos al colegio
Entonces yo siempre digo de que tener una propiedad, ser dueño de algo aquí en los Estados Unidos, te va a abrir oportunidades muy diferentes. So, si estás pensándolo, no lo pienses, hazlo. Excelente, me encanta. Y una vez más, ¿cómo las personas? Sí, dale, Steve, dale. 60% of America's wealth has been built on real estate. 60%. El 60% del patrimonio o riqueza ha sido construida mediante bienes raíces. Y eso es algo muy importante que siempre, por eso con la educación, pueden comprar una casa con house hacking y ahí es donde comienza, como dijo Yolanda, crear esa fundación y de ahí arrancar en inversiones. Bueno, Steve, Yolanda, ¿y cómo se comunican con ustedes? Muchas personas que están viendo a nivel nacional, ¿cuáles son los estados en los cuales ustedes pueden prestar? Yo sé que están en California, pero ¿qué estados también pueden originar préstamos como broker o prestamista directo? Por el hard money, we have, hay bancos varias, pero I have one direct lender that will loan for the most part anywhere. Oh, ok. Entonces, a nivel nacional pueden dar préstamos de hard money. Sí. Ok. ¿Y préstamos a largo plazo? En directo y brokered. En brokered, casi todos los bancos, pero directo, California, el estado de Washington, Texas, Colorado, Louisiana, Georgia, Idaho, Maryland, y hay otros 2 más que están tratando de agregar. Excelente. Virginia. ¿Y cómo se comunican todas las personas que quieren contactarse con ustedes? Bueno, los que no van a venir a Los Ángeles, yo sé que muchos de ellos van a venir, pero con los que no van a venir y se van a perder el evento, cuéntales cómo se comunican con ustedes para obtener los préstamos con ustedes. Nosotros, tenemos un teléfono directo y los celulares. Voy a mandar los tarjetas de negocios a ustedes a ti. So, Excelente. ¿Di tu número? Área 323 Ajá. 543 1738. Excelente. También Yolanda. Lo que vamos a hacer en la descripción. Oh, Yolanda, claro, por favor. Sí. Mi número directo, pues obviamente todos se comunican con celulares o pueden entrar a mi email o mi página también, pero mi número celular es 626-826-3819. Excelente. Y básicamente, simplemente cerrando, agradeciendo a ustedes por tomar el tiempo de educar a la comunidad y espero colaborar más en el futuro con ustedes, Steve, Yolanda. Muchas gracias por su tiempo y no se olviden ustedes de estar en la cancha de bienes raíces. Gracias, Yolanda, Steve. Gracias. Thank you.